Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos míos de la iglesia de Formosa Centro. Saludo al pastor Adán Almirón, a la hermana Aurora, que el Señor los bendiga muchísimo, y a toda la congregación. Para mí realmente es un placer el poder compartir con ustedes, al menos en este tiempo de cuarentena que nos toca vivir. De igual manera podemos compartir por medio de la tecnología, haciendo alguna grabación, un video, y poder compartir. Estimados, ya que se acerca el día de Pentecostés, nosotros sabemos, esto es la historia de la iglesia, y más allá de simplemente ser una historia, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés ha marcado un hito, es un pilar fundamental del cristianismo. Nosotros no lo podemos negar, ni podríamos quitar del centro de la escena del cristianismo este momento poderoso en que Dios derrama de su Espíritu sobre aquellos 120 discípulos, que nosotros lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, allí donde se produce este gran estruendo del cielo y donde el Espíritu Santo es derramado y lenguas de fuego se asentaron sobre los discípulos, y eso ha marcado un antes y un después, y le ha dado la fuerza y el poder a la iglesia, ese poder que necesitaba para que la iglesia pueda llevar adelante el mensaje del Evangelio. Pero quiero leer en los primeros versículos del capítulo 1 del libro de los Hechos, desde el versículo 4, en el capítulo 1, dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor sabía perfectamente que la iglesia necesitaría una capacitación especial para llevar adelante la obra que Él le había encomendado. El mandamiento que nosotros sabemos, la gran comisión de llevar el mensaje del Evangelio, de predicar, de hacer discípulos a las naciones, de ir y predicar, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, orar por las personas, ministrar. El Señor Jesús sabía que la única manera de llevar a cabo esa tarea era con la capacitación especial que los discípulos del Señor pueden recibir por el bautismo del Espíritu Santo. Y Él aclaró que esa promesa la escucharon de Él mismo. El mismo Señor Jesús les dijo, pero en el Antiguo Testamento también habían profecías al respecto. Allí habla Isaías, hablan Joel, los diferentes profetas, hablando de este derramamiento futuro del Espíritu de Dios. Y si fuera poco esto, también Juan el Bautista lo mencionó. Juan el Bautista dijo que él bautizaba en agua para arrepentimiento, pero que detrás de él venía uno mucho más poderoso que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesús mismo, en su ministerio, Él necesitó de la capacitación del Espíritu Santo para poder hacer la tarea, para poder ejercer la tarea de ministrar a las personas. Él necesitó del Espíritu Santo. Quiero considerar un momento unos movimientos importantes del Espíritu de Dios. En primer lugar, cuando el Señor Jesús mismo iba a ser concebido allí en el vientre de María, dice que la sombra del Omnipotente
repente el poder del Espíritu de Dios vino sobre María. ¿Para qué? Para efectuar algo tremendo que era la encarnación de Dios para venir a este mundo. Pero no solo eso, el Espíritu Santo vino y se movió sobre Jesús el día de su bautismo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu descendió en forma corporal como de paloma sobre Jesús, y eso lo preparaba a Jesús para hacer una tarea maravillosa en su ministerio. Y luego de ser lleno del Espíritu Santo, él fue llevado por el mismo Espíritu al desierto, allí donde fue tentado por Satanás. Pero dice la Escritura que él regresó en el poder del Espíritu Santo porque pudo vencer las tentaciones. Y el Señor Jesús mismo ministró en todo su tiempo aquí en la tierra. Él ministró bajo la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros necesitamos esa capacitación. Nosotros necesitamos del poder de Dios. Nosotros no podríamos hacer la tarea si no fuera por el poder del Espíritu Santo. El Señor dijo: recibiréis poder. El poder es lo que nosotros necesitamos, el poder de Dios. Esto no pasa por la mente, esto no pasa por el intelecto, esto no pasa por la capacitación que podamos tener, esto no pasa por el estudio, esto no pasa por los títulos que alguien pueda lograr. La capacitación de poder viene del Espíritu de Dios, viene de la presencia del Señor sobre nuestras vidas. Nosotros en este tiempo, si bien nadie está en contra de la capacitación, necesitamos capacitarnos, pero necesitamos también capacitarnos en poder y que la gracia de Dios sea derramada sobre nuestras vidas. Muchas veces podemos tener mucho intelecto, podemos tener buenos pensamientos, buenas ideas, podemos tener buenas estrategias, podemos tener buenos métodos, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que nosotros necesitaríamos recibir poder para hacer la tarea de llevar el mensaje del Evangelio. Y no necesariamente tenemos que acordarnos de esto cada vez que llega Pentecostés. Todos los días de nuestras vidas nosotros tenemos que recordar que el Señor Jesús dijo que nosotros necesitaríamos recibir poder para poder anunciar el mensaje del Evangelio, para poder impactar al mundo. Hoy en día tal vez estamos en una sociedad que idolatriza tal vez de alguna manera la preparación, y cada vez más preparación y mayor preparación, y está bueno prepararse, pero necesitamos que el Señor pueda llenar nuestras vidas. Nosotros no vamos a poder convencer a mucha gente, no le vamos a poder convencer con nuestra sabiduría o con nuestro intelecto, y muchas veces no va a servir. Hoy en día la gente quiere ver lo que no solamente la razón le puede dictar. Fíjense cuando el Señor Jesús hacía un milagro, ¿cómo es razonable que se puedan comer 5,000 personas con 5 panes, 2 peces y pueda llegar a sobrar más de lo que había antes? Esto es imposible. En la matemática, en lo que uno entiende, esto es imposible. Entonces la razón no muchas veces va a ayudar, no siempre va a ayudar la razón. Nosotros necesitamos capacitarnos en gracia, en poder y autoridad de Dios. Nosotros tenemos que hablar, nuestro testimonio tiene que ser respaldado por la unción y el poder del Espíritu Santo. Tal vez nosotros como iglesia muchas veces dejamos de ser efectivos, dejamos de tener la efectividad que Dios desearía que tengamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nos capacitamos en el poder de Dios, en llenarnos del Espíritu Santo. Tal vez razonamos o racionalizamos mucho la cuestión y a veces pensamos y decimos: bueno, si yo ya tengo la salvación, si yo ya soy salvo, si cuando yo soy salvo ya recibo el Espíritu. Pero muchas veces confundimos, y hay un regalo maravilloso para el mundo que es la salvación. Pero Dios tiene un regalo maravilloso para la iglesia, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y así como una persona cuando es salva, sale del mundo y abandona la borrachera, la infidelidad, abandona su mala vida, el decir malas palabras, así también cuando una persona llega a la iglesia y recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay un cambio, porque deja una vida de debilidad para comenzar a vivir una vida de poder. Necesitamos
el poder del Espíritu Santo, la unción del Señor. Necesitamos la plenitud de Dios. Qué interesante que es que nosotros, cuando nosotros vivimos en nuestra vida natural, nuestra boca, nuestra lengua está conectada solamente a la razón y a los sentimientos. Y nuestra boca y nuestra lengua habla desde la mente, desde el alma, desde lo que le dicta la razón y desde lo que dictan los sentimientos. Pero fíjense que lo primero que toma el Señor en el bautismo del Espíritu Santo es la lengua. Y justamente la lengua en ese momento deja de hablar desde la razón y desde las emociones y comienza a hablar desde el Espíritu. Es por eso tan importante la plenitud. Que Dios tome nuestra lengua, que Dios tome nuestros labios y para que nosotros comencemos a hablar y a proclamar desde el Espíritu y nuestra boca y nuestra lengua sea tomada por la unción y el poder del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio y nuestro testimonio será efectivo. Y lo que nosotros hablemos, hablaremos inspirados por el Espíritu, llenos del Espíritu, para hablar a las personas, para anunciarles el Evangelio, para llevar palabras de esperanza. Hoy, mis amados hermanos, en que estamos en esta situación de pandemia, de cuarentena, la gente necesita escuchar una voz de esperanza, una voz de salvación. Necesita escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Necesita escuchar el Evangelio desde una boca y una lengua que hable con poder, que hable con denuedo, que hable con autoridad y que pueda impactar al mundo. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Amada y querida iglesia, yo quisiera que en este momento vos puedas orar. Amados hermanos, clamen al Señor. Pídanle al Señor ser llenos del Espíritu Santo. Pídanle al Señor ser ungidos por poder desde el cielo, con poder desde lo alto. La única manera de cambiar y transformar las cosas es bajo la unción del Espíritu Santo. Y yo te invitaría. Uno, a través de la tecnología, tal vez se dificultan algunas cosas, pero me gustaría orar por tu vida. En este momento quisiera ministrarte. Yo quiero rogarte que allí donde están ustedes puedan cerrar sus ojos y que levantes tu mano. Yo voy a levantar mi mano en el nombre de Jesús. Y levanta tu mano y comienza a orar a Dios. Vamos a clamarle al Señor que Él te bautice con su Espíritu Santo, que Él derrame de su poder y de su gloria sobre tu vida. Levanta tu mano y ora al Señor soberano y buen Dios. Aleluya. Glorifica tu nombre, Señor. Que esta palabra que comparto con mis amados hermanos no sea simplemente una palabra, sino que sea un mover y una unción poderosa de tu Espíritu, Señor, sobre la vida de mis hermanos. Úngelos, Señor, y llénalos con la unción tuya, con tu poder. Capacítalos, Señor. Toma las lenguas, Señor, y que puedan mis hermanos recibir el bautismo, el derramamiento de tu Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor. Mi hermano que levanta su mano, Señor, y que está allí esperando esa gracia y esa unción tuya. Ahora, Señor, que derrames de tu virtud, que sean llenos, que sean ungidos por tu Espíritu Santo, que tu voluntad sea hecha, Señor, porque tu voluntad, según conocemos en las Escrituras, ha sido siempre bautizar, derramar, llenar con tu Espíritu Santo para que tu iglesia sea poderosa, viva, eficaz, Señor. Te adoramos y te bendecimos, te glorificamos, Señor, y yo sé que tú vas a hacer la obra. Tú lo vas a hacer y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amado y querido hermano, Dios te bendiga. Gracias por tu atención y gracias por permitirme compartir con vos la palabra de Dios. Dios bendiga, amada iglesia y queridos pastores y líderes de la iglesia de Formosa Centro.